Había una tendencia, una querencia hacia un dogma, que era que en los trenes había estallado goma 2 eco. Eso era un dogma. Ir contra eso era casi anatema. Pues bien, yo tengo que decir que sobre este mar de fondo navegamos en una dirección que comprendía considerar que lo más importante, que era el análisis de las muestras, se estaba dejando en la macropericia para más tarde. Y se nos estaba llevando hacia una dirección falsa. Cuando se habían soslayado las pruebas de lo que estalló en los trenes mediante el desguace de los trenes, precisamente, y la ocultación de cantidades de muestras que se debían haber recogido y enviado, y ya bajo a un punto concreto científico, las muestras que se debían haber enviado para análisis de los focos de explosión eran muestras de tierra, porque en el cráter que se forma en una explosión es donde se absorben los vapores de los explosivos. Pero a nosotros, bien, nos entregan otro tipo de muestras. Entonces voy a hacer primero un resumen de mis conclusiones y si hay tiempo y espacio, pues con mucho gusto intentaré explicarlo. Entonces, primero, considero que desde un punto de vista científico, las muestras que han servido como señuelo, y lo digo en su significado literal en español, señuelo, para orientar la investigación hacia qué era goma 2 eco, no corresponden a la realidad. Voy a explicar luego por qué. Segundo, respecto a los resultados de los análisis de los focos de explosión. Dije y repito que al menos, es altamente probable, que al menos en el foco número 3 del pozo del tío Raimundo haya estallado titadín, por cuanto en ese foco detectamos dinitrotolueno y nitroglicerina, componentes específicos de titadín y no de la goma 2 eco. Apoya la teoría, no la teoría, apoya la interpretación analítica, ya no es una teoría porque está basada en hechos experimentales, científicos, tangibles y objetivos. Y más en el año de la química, pues tenemos que apoyarnos en la química. Pues bien, repito que al menos en un foco estalló titadín y no goma 2 eco. Además, en el resto de los focos estalló algo que no era goma 2 eco, porque se detectó en todos, dinitrotolueno, que no es componente de la goma 2 eco. Y finalmente voy a referirme a mi disconformidad con la sentencia. La sentencia reconoce explícitamente lo que no puede dejar de reconocer. La química ha demostrado que estalló los componentes que vimos todos, el dinitrotolueno, la nitroglicerina y el dibutileftalato y otros que son irrelevantes. El juez reconoce todo esto y entonces dice estallaría goma 2 eco y no se puede descartar otros explosivos. Cuidado, está diciendo que no se puede descartar otros explosivos, pero luego pega un viraje tremendo en sentido contrario y dice que estalló goma 2 eco porque había dibutileftalato en todos los focos. Bien, hay que decir que el dibutileftalato no es en modo alguno un componente discriminatorio y específico de la goma 2 eco. Es un componente que está en multitud de objetos plásticos. Y es más, y esto es lo más grave, cuando nosotros iniciamos la pericia pedimos una muestra de titadín, porque era un compuesto sospechoso, muestra que nos remitió la Guardia Civil, de un alijo que habían incautado a la ETA en Cañaveras 15 días antes. Pues bien, hicimos la analítica de ese compuesto y observamos que aparecía dibutileftalato. Por lo tanto, aparte de ser un componente ubicuo, es además tan específico de la goma 2 eco, entre comillas, como lo puede ser del titadín. Por lo tanto, considero que la sentencia en ese punto científicamente es insostenible. O sea, la policía o quien fuera dentro de la policía puso un señuelo para conducirnos a un explosivo que no era, y eso es un hecho, según usted, científico, el que estalló en los trenes. Alguien, desde luego, concretamente, la mochila de Vallecas, un cartucho, un resto de cartucho que apareció en la Kangu, y luego otra muestra, supuestamente, de un compuesto que era goma 2 eco,
pues están sujetos a una gran sospecha en cuanto a su origen. Me voy a explicar. Es bien sabido que aparece una furgoneta en la estación de Alcalá de Henares y que se inspecciona esa furgoneta. Me parece que algún policía le inspecciona y no ve nada dentro de la furgoneta. Pero es que además llevan unos perros para olfatear a ver si hay restos de explosivos. Y mira por dónde van los perros, huelen a pocos centímetros donde luego apareció algo y no detectan nada. Cuidado, el olfato humano, que es muchísimo menos bueno que el del perro, y lo sé experimentalmente, pues detectas enseguida que se abre un paquete que tiene un explosivo, lo detectas por la volatilidad de sus componentes. Entonces es muy extraño y muy sospechoso que los perros no detectaran nada y que luego apareciera esta furgoneta que llevan a canillas y que está allí, no sé si 1 o 2 horas, pues luego aparece un misterioso trocito de cartucho. Cuando aparece este cartucho, el señor Gómez Bermúdez lleva al laboratorio de la Policía Científica otro cartucho. A ver, cotejen ustedes o cotejad vosotros, a ver si coincide con lo que ha aparecido debajo del asiento del malo en la Kangoo. Qué curioso que solamente llevara un cartucho de goma seco. Podía haber llevado de titadín y de otros tipos de explosivos. No, lleva ya de goma seco. Luego ya estamos en esa dirección predeterminada del dogma de la goma seco. Bien, analizamos esas muestras. Bueno, las analizó en su día la Policía Científica y luego lo ratificamos nosotros en la pericial y aparece, sí, los componentes de la goma seco, pero un componente que es un convidado de piedra, que es la metenamina. La metenamina no forma parte de la goma seco, pero curiosamente esas dos muestras, que eran lo de la Kangoo y lo que se pretendía traer como muestra de cotejo, tienen los dos metenamina. Es más, Sí. Cuando hacemos nosotros en la pericial la prueba en la mochila de Vallecas también vemos metenamina. Entonces, desde el punto de vista de la metenamina, las 3 muestras tienen el común denominador de ese compuesto anómalo. Y perdón si me permite todavía un rato. No se preocupe. Vámonos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos con las grandes novedades del 11M desde el juicio para acá.